¿Qué tal, amigos? Bendiciones en el nombre de Jesús. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Vamos a Mateo capítulo 25 y vamos a leer una historia de las vírgenes. Mateo 25 versículo 1. Entonces el reino de los cielos es o será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Para entender este contexto hay que entender esas dos palabras que viene siendo la palabra insensata y la palabra prudente. Vamos a mirar la palabra prudente. La palabra prudente, 5 de ellas eran prudentes. Es la palabra en el hebreo que significa la palabra bina, B-I-N-A-H, binaj. Es entendimiento, percibir o discernimiento. ¿Okay? Es lo que significa. Pero la definición, mira lo que dice aquí, entendimiento, perspicacia, déjeme deletrarla, es P de Pedro, es P-E-R-S-P-I-C de casa, A-C de casa, I-A, perspicacia o discernimiento. La palabra binaj se refiere a la facultad de entendimiento, comprensión o discernimiento. Se utiliza en el contexto de lectura, y esa es otra palabra importante, sapiencial. Y esto significa la sabiduría de Dios, Sapiencial es la sabiduría de Dios, haciendo fundamento en la capacidad de percibir o comprender los significados y las implicaciones más profundas del conocimiento de Dios. Beniach no es conocimiento intelectual, sino que implica una dimensión moral o espiritual, que guía a la persona para tomar decisiones correctas. Okay. Prudencia es el entendimiento profundo de Dios, la capacidad de discernir los tiempos y estaciones, Algo tan importante en estos últimos días, entender tu estación y los tiempos de Dios, no nomás para tu vida, pero los tiempos de Dios aquí en el mundo. La prudencia te da la inteligencia y la sabiduría, porque va la inteligencia y sabiduría junto con la prudencia para entender los tiempos en este día, qué es lo que Dios está haciendo en este día. Vamos a regresar a esa palabra, la palabra perspicacia. Esa palabra es penetración de vista, de poder ver lo espiritual. Penetración de prudencia es penetración de vista, de poder penetrar, penetración de ingenio o entendimiento para poder ver lo espiritual, la capacidad de hacer un instrumento de Dios afilado. Escúchame bien, esto es importante. Afilado y punzante. Afilado, un instrumento de Dios, afilado que tiene mucho filo, afilado y también punzante, que penetras en la visión. Algo que corta para que puedas saber lo oculto y que también es punzante, que puede punzar lo que viene siendo, que puede penetrar en las tinieblas. Es lo que te hace la prudencia. La prudencia te da la capacidad de poder mirar más allá en las tinieblas para que puedas saber lo oculto que está escondido, que el diablo está tratando de hacer. Por eso la prudencia es tan importante. Por eso todo el libro de Proverbios habla de la prudencia o lo escondido de una situación. Viene alguien para consultar contigo y tú puedes saber más allá. Tienes la inteligencia, la prudencia para ver más allá de la situación, para poder darle un buen consuelo. Okay. Prudencia es el poder de penetrar las tinieblas. Eso está bueno. Dios te convierte
en una espada con punta de lanza, la habilidad para poder ver lo que otros no ven y lo que el enemigo trata de esconder de la iglesia. Es lo que es la prudencia. Wow, le sacamos mucho jugo a esa palabra. Bueno, la prudencia es tan importante. Es la base verdaderamente de la sabiduría. Y la sabiduría es el temor, es el inicio del temor de Dios. Y estas 5 vírgenes que eran prudentes, ellas estaban esperando el Señor que regresaba de casa, y las otras 5 que eran insensatas también estaban esperando. Las dos estaban esperando. Es muy difícil determinar a cuál es prudente y a cuál es insensata porque están mezcladas. Recuérdate que el trigo y la paja crecen juntos, pero el que es sabio puede ver quién es prudente y quién es insensato. El que pasa tiempo en la palabra de Dios y pasa tiempo con el Espíritu Santo es el que llena su vasija, llena de lo que viene siendo aceite fresco. La palabra insensata es la palabra en el griego moros, M-O-R-O-S. Y esas son palabras que están en el diccionario. Por favor, no me digas a mí que yo las estoy diciendo mal. Dice tonto, eres un tonto, eres estúpido. Bueno, hermanos, yo nomás estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios ahí, lo que dice el diccionario. Ok, bueno, la otra palabra ahí que es pero crucial es la palabra abruido, A-B-U-R-R-I-D-O, abruido. Abruido es la palabra cuando un instrumento, un cuchillo de cocina o una espada no tiene filo, es abruido, no tiene filo para penetrar, no tiene punta, no es una punta de lanza. Notas que las prudentes que eran punta de lanza, podían haber en las tinieblas, punta de lanza la visión. Es lo que significa la prudencia. Eres punta de lanza y estás muy afilado para poder ver en las tinieblas porque tu instrumento tiene filo. Eso significa que has pasado tiempo con el Señor en la palabra de Dios. Pero una persona insensata no tiene filo. Una persona insensata no tiene filo. Es una persona que no puede cortar, es una persona que no puede penetrar. No es punta de lanza, pica, pero no se puede meter en el otro lado. Le dices una situación y como no captan la realidad de la situación. Ok. Moros también significa tonto, abruido, estúpido. Son palabras muy fuertes, ¿verdad? Wow. Ay, Señor Jesús. Sustantivo y un tonto. Bueno, vamos a usarlo en la lectura de lo griego. La palabra griega moros se usa en el Nuevo Testamento para describir a alguien que es tonto o falta de entendimiento, un tonto y falta de entendimiento. A menudo conlleva una conexión moral que implica que no solo una falta de inteligencia, sino que deficiencia en el discernimiento espiritual o ético. Wow. Ay. Eso está tremendo. Bueno, este término se utiliza, el término moros, que viene siendo insensato, de estas 5 vírgenes que eran insensato. Mitad de la iglesia. Aquí es un buen representante de la iglesia de hoy. Mitad es prudente y la otra mitad es insensato. Yo miro mucha gente, yo oro por mucha gente que le das un buenísimo consejo, hablas con ellos, los cuidas, les das buen alimento, pero siguen en lo mismo, nunca reciben la victoria en su vida. La victoria es una cosecha en tu vida. Por tomando la palabra de Dios y teniendo profunda relación con el Espíritu Santo,
Y eso viene cosecha. La prudencia es una cosecha en tu vida para que te pueda ayudar a tomar buenas decisiones. Y si tomas malas decisiones, las cosas te van a salir mal. Si tomas buenas decisiones, quizás que vas a sufrir un poco al principio porque tiene que ver un cambio en tu mentalidad. Apenas hablamos de Romanos capítulo 12, versículo 2, que tiene que ver una transformación de tu mente. La prudencia te ayuda para cambiar tu mente, pero siendo insensato, muros, te trae a la pobreza, te trae pobreza, problemas, divisiones, angustia, dolor. Yo he mirado gente que está en la cárcel, la mayoría de la gente que yo he mirado en la cárcel es gente que tomó una mala decisión. Era falta de prudencia en su vida, falta de sabiduría. Este término, siendo insensato, este término insensato se utiliza para contrastar la sabiduría que proviene de Dios con la locura. La locura, escúchame lo que dice aquí, con la locura, razonamiento, con la locura del razonamiento y comportamiento humano, queriendo serte rico de una forma ilícita, robando, estafando, secuestrando, siendo cosas que nomás no traen buen fruto para la sociedad, mintiendo, peor, matando, quitando las cosas de una persona inocente como sus tierras, o viniendo y robándole algo. Todas esas cosas es una persona que es insensata. No tengas nada que ver con personas que practican tal cosas. Ellos van a resultar quemándose como la paja en el sol, se van a secar. Pero los que son prudentes van a tener herencia aquí en la tierra. Una vez más, voy a leer eso una vez más, esto. Este término insensato se utiliza para contrastar la sabiduría que proviene de Dios con la locura del racionamiento y el comportamiento humano que está alineado con la verdad divina. Wow. Ahora sí entendemos la diferencia entre estas dos palabras claves. ¿Quién es el trigo y quién es la paja? ¿Quién es oveja y quién es un chivo? Como decimos en mi rancho. ¿Quién tiene sabiduría y quién es insensato? ¿Quién tiene prudencia? Es importante que estudias la Biblia y entiendes que la Biblia fue escrito en hebreo y en griego. Mira todo lo que le sacamos a estas dos palabras. Por eso es importante no nomás leer la Biblia en español y pues tomarlo nomás así como lo dice en la Reina Valera. Hay que estudiar las palabras una por una para poder entender que cuando tú eres prudente, eres un instrumento de Dios filoso y punzante. Pero no nomás eso, eres una persona que tiene visión. Puedes ver en las tinieblas y tú puedes saber las cosas ocultas. El diablo no te puede engañar. El diablo no puede venir en contra de ti porque la sabiduría de Dios está en tu corazón. Lo tienes en tus ojos. Tienes los ojos de Dios, los ojos de águila. Puedes saber los problemas donde están y tienes el valor, porque eres valiente, porque la palabra de Dios te hace valiente para decir, no, yo no camino por ahí porque ahí hay trampa, ahí hay un pozo, ahí hay un hoyo, ahí voy a caer. No me meto por ese camino, porque yo sé que ese camino me va a llevar a la muerte. Esa es una persona de prudencia. Tú tienes prudencia. Más bien, una persona que es insensata tiene los próximos características, que no tiene sabiduría de Dios, que no aplicas los principios de Dios, que no entiendes la palabra de Dios, que no esperas los tiempos, no puedes percibir los tiempos de Dios. Gente así, en mi opinión personal, es gente que no se mete en la palabra y más allá
Las prudentes tenían aceite, lo que dice la palabra de Dios en Mateo 25, tenían aceite guardado en sus vasijas, tenían aceite extra. El aceite extra solamente viene a tu vida cuando tú pasas tiempo con el Espíritu Santo. Eso te va a llenar tu vasija de aceite fresca. Recuérdate que la lámpara solamente es la palabra de Dios, pero la lámpara no puede dar luz y si no tiene la chispa, la lumbre, el fuego de Dios. Y el fuego de Dios solamente viene cuando hay aceite en esa lámpara. Tú no puedes entender la palabra de Dios y si tú no tienes el aceite de Dios que te da la revelación, que penetra las tinieblas, que penetra tu inteligencia humana para que tú puedas entender la palabra de Dios. El que te da esa sabiduría, el que te da ese entendimiento de la palabra de Dios, solamente es el Espíritu Santo. Recuérdate que la palabra, la palabra de Dios, la letra está ahí, la palabra de Dios está ahí para enseñarlos que nosotros somos pecadores. La palabra de Dios te condena. La palabra de Dios trae muerte, pero el Espíritu trae vida. Los que son insensatos no tienen una relación con el Espíritu Santo y no van a entender la palabra de Dios y por eso fracasan en todo lo que ellos hacen. Los que son prudentes tienen una profunda relación con el Espíritu Santo y produce aceite para sus lámparas. Mira lo que dice aquí en el versículo 3. Mateo 25:3. Y las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, no en la lámpara, en sus vasijas, tenían aceite extra. Una relación con el Espíritu Santo es una de las cosas, yo pienso que es fundamental. Los que no tienen profunda relación con el Espíritu Santo nunca tienen aceite en sus vidas y por eso batallamos. Yo gracias a Dios que mi padre Trinidad González, desde muy chipaíto, desde muy pequeño, él me enseñó la importancia. Mira, mi niñez era esta. Yo dormía en un cuarto y él tenía su oficina en el cuarto enseguida. Y cuando un pastor, un ministro, un profeta de Dios o una persona que estaba batallando en su vida personal y no quería ser muy público con el pecado que tenía, venía con mi padre. Y siempre resultaba un demonio, sí, de un ministro, de un pastor, de un profeta, un demonio que tenía profundamente en su alma. Si un cristiano puede tener espíritus que les habla a su espíritu, a su vida, puede tener espíritus que lo influencian para hacer decisiones malas o pueden tener un demonio adentro de ellos. Y siempre resultaba una liberación. Yo lo escuchaba desde pequeño, desde niño, yo escuchaba con los gritos. Ahí tenía como unos 7, 8 años. Yo escuchaba donde gritaban y salían afuera los demonios y hablaban los demonios y decían, no lo voy a soltar, este es mío, lo tengo adentro de la iglesia para ser mi obra ahí adentro, ¿no? Y resultaba con liberación ese ministro en el nombre de Jesús. Eso viene con una profunda relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da discernir. Ese es un don tan importante que hace falta en la iglesia. Y esa es otra palabra para discernimiento. Otra palabra para eso es prudencia. La prudencia. Espero que esta lección te ayudó a entender estas dos palabras tan profundas en el nombre de Jesús. Bendiciones. Púnchale like el video, compártelo con otras personas. Me ayudan por favor mucho en YouTube cuando ustedes compartan el material que estamos poniendo. Espero que seguir siendo mucho más material para ustedes, para que les enriquece su vida espiritual.